noches, bienvenidos a una nueva entrega de Lenis García Opiniones. Muy feliz de que nos acompañes cada semana y por supuesto agradecida y privilegiada de Dios por esta valiosísima oportunidad de reencontrarme con todos ustedes. El panorama político dominicano ha iniciado sumamente intenso y acalorado desde el mes de enero. Vimos cómo ya se proyecta que serán las contiendas de cara a las elecciones del 2020 y por eso hoy hablamos del panorama político nacional con la politóloga Rosario Espinal, pero también abordaremos un poco lo relativo a la crisis de Venezuela, la opinión experta que presentará Raniero Casoni. Así que sumamente interesante nuestro contenido de hoy. Por eso no te puedes despegar de tu televisor, pero antes de iniciar quiero reiterarte la invitación a seguir nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, que podemos ver en pantalla. No te pierdas ni un solo instante de esta entrega que viene cargadísima de información y sobre todo de valiosas opiniones. Bocana Restaurant, un espacio que lo tiene todo: playa, comida, bebida y buen ambiente. Ven y disfruta con nosotros de un ambiente de frescura frente a la playa y una cocina exquisita al mejor precio. Estamos ubicados en la calle Abraham Núñez, número 24, Boca Chica. Bocana Restaurant, un paraíso cerca de casa, donde tu sonrisa le da sentido a nuestro día. Placer recibir con nosotros nueva vez a la politóloga Rosario Espinal, quien es ya habitué de nuestro espacio Opiniones, para hablar con nosotros y con ustedes acerca del panorama político que estamos transitando actualmente en la República Dominicana, muy caliente, sobre todo, muy álgido, de muchos enfrentamientos, situaciones, denuncias, que pone incluso hasta un poco sombrío todo lo que es quizás pronosticar de cara a las elecciones del año 2020. Muy buenas noches, Rosario. Bienvenida a Opiniones. Gracias. Bueno, usted es experta en estos temas y estos días, el año de hecho, el pasado mes de enero comenzó con muchas actividades en la parte política y me gustaría saber cuál es la radiografía que usted puede presentar con relación a lo que estamos viviendo en el ámbito político dominicano. Bueno, pues ya están ahí todos los caballos a punto de salir o ya salieron, aunque el marco... ¿Los caballos de qué? ¿Del PLD, del PRD? Todo, de todo. Aquí están todos los grupos políticos, dentro de los partidos, entre los partidos, ya en carrera para las elecciones del 2020. Tendremos un año y medio, casi un año y medio, de aquí a las elecciones, donde lo que vamos a ver es más de lo mismo, más de lo que hemos visto en este mes y de lo que vimos a final del año pasado. A pesar del reglamento, a pesar de la de Junta ley, Central a pesar del Electoral que establece controles. Eso lo que pasa es que te controla, digamos, un poco las actividades públicas, eso es cierto, o sea, te controla las manifestaciones en las calles o te controlan los mítines en las calles y demás, pero la actividad política está ahí, o sea, nadie puede parar la actividad política cuando hay una clase política interesada en tener eso como tema de agenda y cuando hay luchas muy fuertes dentro de los partidos por decidir candidaturas. A todos los niveles, uno se concentra más en las luchas que hay a nivel presidencial, pero realmente hay lucha a todos los niveles, hasta el nivel más bajo, digamos, que sería el de los distritos municipales. Claro. En Santiago se ha creado un distrito municipal que refleja lucha de poder en ese municipio. O sea que realmente aquí la política ocupa un espacio muy grande. Y cuando digo eso, voy a explicar, o sea, la política ocupa siempre un lugar muy amplio en la sociedad, porque en la política es que se da la lucha de poder por las decisiones importantes que afectan a todos nosotros, que afectan a toda la sociedad. Pero en la política dominicana
algunos de estos procesos se aceleran porque la gente le presta mucha atención a la política. Eso es bueno, o sea, eso no es negativo. La gente está muy concentrada en lo que ocurre en la política dominicana. Unos están muy concentrados porque obtienen beneficios o luchan por obtener beneficios, y otros porque se entretienen. Sí. Realmente con los acontecimientos políticos. Realmente aquí hay una cultura de entretenimiento. O sea, el chisme farándula política. Entretiene muchísimo. Entonces, en ese sentido, pues las elecciones son muy propicias, porque las elecciones como ya la fase final, como el torneo final, como la serie final, digamos, del deporte llamado política. Así que vamos a tener un año y pico de mucha actividad, de muchas acciones, de mucho chisme, de mucho dime y te diré, de muchas declaraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que estar preparados, y de hecho la pre-campaña está supuesta a iniciar en el mes de julio, y por eso también desde ya vemos tanta intensidad. Hubo un tema muy reciente, y ha sido la denuncia hecha por el sector del presidente Leonel Fernández con relación a una supuesta campaña sucia en su contra, que se ha extendido, incluso ha sido extensiva hasta el PRM, porque ha involucrado de una u otra forma al expresidente Hipólito Mejía. ¿Cuál es su opinión con relación a esta denuncia que ha sido la punta de lanza para revolucionar todo lo que ha sido este mes en la parte política? Y eso después lo vamos a ver cómo afecta a lo interno del PLD. Bueno, lo que pasa es que cuando no hay ofertas programáticas, entonces las campañas se basan en ese tipo de acción. O sea, de sacarte un expediente o de sacarte una chismografía o lo que fuera. Entonces, ¿qué es lo que esto está revelando? Aquí hay, vamos a decir, 3 políticos fundamentalmente afectados. Unos más favorecidos que otros. Está Leonel Fernández e Hipólito Mejía, 2 políticos que ya gobernaron. 2 políticos, pero que quieren gobernar otra vez. Lamentablemente, en un país de tradición caudillista, quieren volver a gobernar. Su tiempo pasó, no porque sean viejos, jóvenes, no porque le falte mucho por vivir, es porque ya han sido presidentes, han sido candidatos 3 veces, Leonel Fernández 3 veces presidente, Hipólito Mejía 3 veces candidato, 1 vez presidente, 2 derrotas. O sea, ellos tienen que salir del escenario político. Por otro lado, pero están en la lucha, por otro lado está Danilo Medina, que está en un segundo periodo, en el que también ahora hay una expectativa de que va a decidir, independientemente de que la Constitución indica que él no puede repostularse, una Constitución que fue modificada para él poder repostularse. Entonces, tenemos estos 3 políticos. Y con relación a Danilo, no tiene que salir, porque también sería un tercer periodo. En el caso de, si lo comparamos con lo relativo o sea, a Leonel Fernández. Ellos 3, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, han sido candidatos presidenciales 3 veces. Leonel Fernández ganó las 3 veces, Danilo Medina ganó 2, Hipólito ganó 1. O sea, ese es el averaje que ellos tienen, pero han ido 3 veces como candidatos presidenciales. Entonces, el peso del continuismo en este país es muy fuerte, porque esos 3 políticos, los 3, deberían irse a sus partidos a fomentar nuevas candidaturas presidenciales. Leonel Fernández ha hablado de la fábrica de presidente. Bueno, usted tiene que dejar que la fábrica de presidente ocurra. Lo mismo Danilo Medina tiene que dejar que la fábrica de presidente, que la fábrica produzca los posibles presidentes. Porque se habla mucho de que la experiencia, no sé qué. Cuando Leonel Fernández llegó al poder, no tenía experiencia de nada, más que de ser un militante de un partido. No había sido ni presidente de un distrito municipal, ni director de un distrito municipal. Y fue presidente 3 veces. O sea, ellos no dejan, ni Danilo, ni Leonel, ni Hipólito, dejan que en sus partidos florezcan los liderazgos, porque si ellos ya han gobernado, han generado unos seguidores que se han beneficiado y que quieren que ellos continúen. Entonces, ellos tienen que entender que tienen que cederle el paso, tienen que fomentar eso. Y Leonel Fernández, como presidente del PLD, debió hacer eso. Y así lo hubiera cerrado el paso a Danilo Medina. Si él se hubiera dedicado a crear las condiciones para que el PLD produzca
esa cantidad de candidatos presidenciales. Pero no, él se ha quedado en el medio, intentando volver desde que se fue en el 2012. Entonces hay una lucha entre el sector danilista y el sector de Leonel muy fuerte. ¿Cómo se van a tumbar uno a otro? Porque son del mismo partido. Entonces surge este tipo de, digamos, de mini escándalos que, y le llamo mini escándalos porque son casi al nivel de chismografía que se producen. Claro, porque no se ha demostrado en una vía. No se ha ni en demostrado otra. nada. O sea, si usted hace una denuncia, bueno, entonces usted, a usted le deben dinero, vaya con papeles. Claro, y pruebe. Inicie un proceso, un litigio para que Una usted, demanda en cobro de pesos. Exactamente. Y usted usted dice que no es verdad. Bueno, pues usted nombra un abogado que vaya y lo defienda en un proceso judicial. Aunque Hipólito Mejía sí confirmó que él se reunió con Quirino para saber de los recursos que aportaba o supuestamente cómo llegaban los recursos a Funglode. O sea que lo único que está confirmado en ese escándalo o en ese mini escándalo es la parte de la visita del expresidente Hipólito Mejía. Lo cual al PRM le hace mucho daño. Hay gente que entienden que no, porque supone que como Luis es su candidato puntero ahora mismo, no afecta, y lo he escuchado incluso de personas a lo interno del PRM que no le han prestado importancia a esta situación. El PRM pueden decir lo que quieran, pero hay una realidad que es lo que la población percibe. O sea, Hipólito está ya en ese carnaval. Entonces, el PRM, claro, el PRM como partido de oposición puede beneficiarse de los insumos que produzca un proceso, indiscutiblemente, eso es verdad. Pero que uno de los, o sea, Hipólito no ha dicho que no va a ser candidato. No, al contrario, ya está. O sea, que no ha dicho que no va a ser precandidato. Entonces, asumir como que Hipólito no cuenta en el PRM, a mí me parece que para los PRMistas es un cálculo fallido. O sea, los PRMistas tienen que contar con que Hipólito Mejía es una figura de mucho peso dentro del PRM y en la política dominicana. Entonces, lo que él haga o no haga tiene un impacto en el PRM y tiene un impacto hacia afuera también del PRM. Entonces, yo pienso que aunque el PRM diga esto, porque sí, es verdad, ellos asumen que lo que haga Hipólito es irrelevante, y a mí me parece que es un cálculo incorrecto que hacen los PRMistas, porque no es así. Sí tiene un impacto en cómo la población percibe al PRM. ¿Qué pasaría? Estamos ya en febrero y el presidente Medina había anunciado en una entrevista que concedió a un medio que fue muy comentada, por cierto, que en el mes de marzo él se iba a referir al tema de la reelección. ¿Cree usted que Medina en los próximos días que quedan entre febrero y ya en marzo se refiera al tema de la reelección? Bueno, en febrero no. No va a serlo en febrero. Como temprano podría ser marzo. ¿Pero cree que en marzo Medina se refiere a este tema? Yo no lo sé, la verdad. Conforme con todo lo que está moviendo, todo lo que está... En realidad, yo no lo sé. No estoy en la cabeza del presidente Medina, así que yo no sé lo que él va a hacer. Pero en base a lo que uno puede asumir, yo creo que él no va a decir nada hasta que en el partido, o sea, en el PLD, se produzca una lógica en un sentido u otro. O sea, en función de la correlación de fuerzas dentro del PLD, dentro de lo que sea viable o no sea viable. O sea, en la medida en que se vaya aclarando, en otras palabras, vamos a saber qué es lo que va a pasar, no porque lo diga Danilo Medina, sino porque uno va a ir viendo cómo se van dando los escenarios de lucha dentro del PLD. Entonces, más que lo que va a decir Danilo Medina, es más, nosotros vamos a entender un poco o a saber lo que va a suceder por el tipo de lucha que se vaya dando en el PLD, por lo que declaren miembros del comité político. Eso nos va a ir dando una señal de por dónde andan las cosas. ¿Está en riesgo en este momento, desde su punto de vista, la unidad del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, el PLD tiene una situación de, si no le llamamos fractura
de hecho, no formal, porque no se ha dado eso, pero el PLD tiene un nivel de tensión entre dos facciones que no está para nada claro cómo pueden ellos resolver ese problema. Porque Leonel insiste en volver a ser candidato, pero Leonel tiene de frente a Danilo Medina, pero también tiene de frente a los chiquitos, vamos a llamarle así, a los que aspiran a ser candidatos presidenciales, que ven en Leonel Fernández una amenaza a sus expectativas. Porque si Leonel Fernández fuera el candidato del PLD y gana las elecciones, va a aspirar a una repostulación. Supongamos que no se cambie la Constitución. Entonces, para los otros aspirantes del PLD, ellos ven las aspiraciones de Leonel Fernández como un problema para ellos. Entonces, Leonel Fernández tiene a Danilo y tiene a los otros aspirantes del PLD en contra. Entonces, eso genera una situación sumamente difícil. Por eso es que yo digo que esos que han sido presidentes ya deben echarse para atrás. Si la vida en el futuro les presenta otro chance, fabuloso, pero quítense del medio un rato, porque no puede ser que entre tres personas quieran dominar el espacio político. Entonces, todo el que ha sido presidente aquí, o es presidente ya, ahora mismo, debe decir, vamos a los partidos, vamos a buscar liderazgos nuevos, vamos a apoyar liderazgos nuevos y van a crecer. Porque cuando la gente te dice, no, porque eso no pasan de 2%, de 1%, no van a pasar nunca. Mientras los otros estén ahí luchando, porque los otros son los que han gobernado y por tanto tienen más seguidores y son más conocidos. Se quitaran del medio y ahí comienza a surgir inmediatamente el nivel de aprobación a aumentar y se da un proceso interno de búsqueda de las mejores alternativas. Pero hay posibilidades aquí en este momento de que se dé esa situación. No, aquí no hay posibilidad. ¿Qué pasaría en el escenario de que no se pueda cambiar la Constitución, pero que por ejemplo, el presidente Danilo Medina no apoya una eventual candidatura del presidente Leonel Fernández? Yo no creo que eso va a pasar. O sea, yo creo que yo no creo que eso va a pasar. Pienso que en el PLD hay bastante comprensión de que quien fuera el candidato va a ser apoyado. Es muy tarde para que el PLD se divida. Vamos a suponer, vamos a ver la perspectiva, que fuera Leonel el candidato. ¿Qué van a hacer todos los PLDistas en el gobierno? Porque no es solamente una decisión de Danilo Medina, luchar para que el candidato de su partido pierda. Cuando hay cantidad de personas en este país que están en el Estado, que son empleados públicos, que se benefician de contratos en todos los niveles, incluidos los medios de comunicación. Entonces, toda esa gente va a tratar de que gane el candidato de ese partido. Entonces, si fuera Leonel Fernández, creo que lo van a apoyar. Si fuera Danilo Medina, Leonel Fernández ya no tiene para dónde ir. Es muy tarde. ¿Qué va a hacer? ¿Montar una candidatura con qué? ¿Con un partidito pequeñito? ¿Irse de paseo? ¿Irse de viaje? O sea, si él se va del PLD, se va a ir prácticamente solo. Porque a la hora de la verdad, los PLDistas no se van a salir a última hora de su partido, porque todos están empleados en el Estado. Señores, vamos a hacer una pausa, que esta conversación se va poniendo muy candente. En breve continuamos con más de Opiniones. Bocana Restaurant, un espacio que lo tiene todo: playa, comida, bebida y buen ambiente. Ven y disfruta con nosotros de un ambiente de frescura frente a la playa y una cocina exquisita al mejor precio. Estamos ubicados en la calle Abraham Núñez, número 24, Boca Chica. Bocana Restaurant, un paraíso cerca de casa, donde tu sonrisa le da sentido a nuestro día. Bueno, hoy en Opinión Experta recibimos a Raniero Casoni, quien es
consultor político, experto en estos temas y que es una persona muy conocedora, con profundos conocimientos, porque es venezolano, de la situación que se está viviendo en este momento en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Buenas noches, bienvenido una vez más a Opiniones. Coméntanos y cuéntale a nuestra audiencia cuál es la situación, cómo se ha creado esta crisis que ha sido la más profunda que afecta a Maduro, cómo surge todo hasta llegar al contexto que estamos viendo hoy. Buenas noches, Lenny, buenas noches a todos los que nos están viendo a esta hora. La verdad es que hay que entender y comprender de dónde surge esta crisis en Venezuela. Yo siempre planteo desde el 2013, con esa elección presidencial entre Enrique Capriles y Nicolás Maduro, que dejó muchas más dudas que una legitimidad. Dejaba un halo de ingobernabilidad para Nicolás Maduro porque no pudo demostrar en unas audiencias y en todas las críticas que se generaron desde la observación internacional sobre esas elecciones que transcurrieron de manera dudosa en 30 días después del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez Frías. Pero además, luego viene el 2014. El 2014, tres actores fundamentales de lo que es la oposición venezolana, Leopoldo López, Antonio Ledesma y María Corina Machado, llamaron a un movimiento que se denominaba La Salida. Movimiento que generó toda una convulsión social y que preveía la crisis que hoy padece Venezuela y se hacía para evitar lo que hoy padecen todos los venezolanos y esa migración masiva que ha estado afectando las economías de los países latinoamericanos y por supuesto también los europeos y Estados Unidos y Canadá. Esa situación, 2014, lo que generó fue presos políticos como Leopoldo López y N cantidad de dirigentes juveniles que estuvieron presos y además también hubo fallecimientos por la represión que se generó. Pero llegamos al 2015, un poco motivando también el tema de la elección parlamentaria, por cierto, elección que no se quería convocar, y llega con una mala noticia para el oficialismo porque la oposición ganó las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, es decir, mayoría calificada. Entre cantos de medianoche, en una Asamblea Nacional ya de salida, de ilegítima ya para que poder tomar este tipo de decisiones, obliga a magistrados a renunciar para poder nombrar nuevos magistrados y vimos cómo diputados que hasta ese momento eran diputados y que perdieron en la contienda electoral, se autoproclamaron prácticamente en comisiones del cuerpo legislativo, cuya mayoría era del chavismo, pues se nombraron magistrados. Y ahí lo pueden ver, esa es la grave crisis que ocurrió. De hecho, les recomiendo a todos los televidentes que vean quién es Cristian Serpa, un magistrado que está en el exilio y ha hecho todas estas denuncias. Luego llegamos al 2016, buscando un referéndum revocatorio que fue judicializado, como ya lo fue el caso de la Asamblea Nacional, que me estaba saltando ese paso y es muy importante comprender, porque esta Asamblea Nacional, con las 2/3 partes, no podía juramentar a 4 diputados, de los cuales 3 correspondían a la oposición, simplemente para evitar que la Asamblea Nacional tuviera la mayoría calificada. De ahí comienza el golpe de Estado, como que se dice, porque no se reconocía lo que la soberanía popular estaba emanando. Porque nombraron unos magistrados en las noches y esos magistrados le quitaron legitimidad y poder a la Asamblea Nacional. Algo que no se dice, algo que el gobierno no quiere reconocer. Luego viene lo que decía hace un rato de la judicialización de la política, cuando un referéndum revocatorio fue anulado porque habían unas firmas supuestamente falsas y fueron tribunales ordinarios que dijeron eso. De ahí se genera toda una polémica y van a un diálogo político que el cual vienen acá a la República Dominicana, impulsado. Yo creo que el presidente Danilo le hizo un gran favor a Leonel Fernández, porque si no estuviera como Rodríguez Zapatero cargando con una negociación fallida. Porque, por el contrario, el presidente Danilo, al estar ahí convencido de que iba a haber acuerdo, descubrió lo que todos los venezolanos en su mayoría sabíamos, que aquí la voluntad de negociación de Nicolás Maduro era nula y por tanto los acuerdos no eran posibles, y eso justifica también la postura que hoy tiene el gobierno dominicano con respecto al reconocimiento de Nicolás Maduro. Al no haber diálogo efectivo, transcurre todo un 2018 con los peores escenarios económicos para el país, con una migración que ha afectado cada vez más las economías cercanas a Venezuela y que de una u otra manera generó eso que se llama el Grupo de Lima, que ya estaba preocupado por el atentado que había contra la Asamblea Nacional, que supuestamente, según este tribunal, estaba en desacato.
es importante entender que durante el 2017, mientras que la Tribunal Suprema de Justicia se abrogaba que iba a tener la función legislativa, el pueblo salió a la calle, los diputados salieron a la calle, incluyendo Juan Guaidó, del cual fue herido en una de esas protestas. Y se generó lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, un organismo paralelo también para buscar anular la función de la Asamblea Nacional. Sin embargo, en estas elecciones que ocurrieron el año pasado, que no fueron reconocidos por 19 países de la OEA, que no contó con la participación del 95% de la oposición, porque digamos que Henry Falcón era parte de la oposición, la verdad es que no generó los votos necesarios e incluso tiene una denuncia de parte de la empresa que hacía todas las cantidades, la totalización de votos, en la que 2 millones de votos fueron falsos. Ese es el panorama que nos lleva al 2019, donde el periodo de Nicolás Maduro vence el 10 de enero y durante 7 meses no quiso convocar elecciones presidenciales porque esa elección de mayo no fue reconocida y asume la Asamblea Nacional por medio del artículo 233. Hay que comprender algo, el poder político en Venezuela está dividido y como toda política tiene 2 factores que son fundamentales, el poder económico y el poder militar. El poder militar parece estar del lado de Nicolás Maduro y el poder económico ahora con todas estas sanciones y el reconocimiento a Juan Guaidó pasa a las manos de Juan Guaidó. Esa es la situación de Venezuela. ¿Qué puede pasar en los próximos días con relación a esta crisis? ¿Cuál es tu opinión particular sobre la posibilidad de que Estados Unidos intervenga a Venezuela para tratar de poner fin a esta crisis? Un hecho que obviamente es muy cuestionado por diferentes países que no están de acuerdo con el accionar de Estados Unidos con relación a la crisis en Venezuela. Yo creo que también hay un tema de falsa hipocresía antiimperialista. Y digo esto porque en Venezuela hemos tenido siempre, primero, la anuencia e incluso la infiltración de las élites cubanas dentro de las Fuerzas Armadas. Y eso también hay que decirlo. También decimos que es hipocresía porque Venezuela, a través de los mecanismos económicos, influyó sobre América Latina. No así en vano, podemos reconocer también que Odebrecht es parte de esa tramoya donde la izquierda trató de influir sobre diferentes países. Entonces, decir que es que los Estados Unidos tienen un interés, bueno, sí, en 20 años, que siempre se ha denunciado esa presencia americana y esa intención americana, la verdad es que en este momento hay una intención real, pero no solo de los Estados Unidos, sino de los países que realmente están afectados por esta barbarie de migración ante el hambre que está padeciendo en venezolanos. Venezolanos que se van caminando hasta Colombia, que se van caminando hasta Brasil y que está generando una grave crisis. ¿Qué puede suceder? Hay 4 escenarios posibles. El escenario más negativo para los venezolanos es que la resistencia de Nicolás Maduro sea tal que logre amilanar la potencia de esa protesta del lado de la oposición, del lado de las clases populares que también hoy desprecian a Maduro, y que de una u otra manera eso quede en nada, porque ese mensaje y esa situación significaría realmente la pérdida de esperanza de los venezolanos de tener libertad y de tener democracia nuevamente. Otro escenario, estoy pasando de los escenarios más radicales al escenario más ideal. El otro escenario radical es que definitivamente ocurre una intervención no solo de los Estados Unidos, sino también de países como Colombia, como Brasil, pero no solo, porque también hay que decir que hay oficiales que se han pronunciado, que están en fuga oficialmente, porque no pudieron pedir la baja, porque no se la dieron, y se fueron en fuga porque no tenían las condiciones económicas en Venezuela. Aparecieron unos en Perú, aparecieron días después en Colombia. Y eso lo que nos habla es que hay oficiales venezolanos que definitivamente están también buscando ese cambio de régimen. Hay otros 2, que es la negociación forzada, que es la que hemos estado viendo. No es casualidad que Bolton salga con una carpeta y diga ahí un folder y diga, bueno, son 5.000 soldados lo que hay en Colombia. Eso no es casualidad, eso es una forma disuasiva. No es casualidad que, veamos helicópteros sobrevolando Cúcuta. No es casualidad que se esté generando toda esa presión, porque viene toda una ayuda humanitaria y una ayuda humanitaria que puede generar un conflicto porque el gobierno venezolano dice que no la necesita, el régimen usurpador de Nicolás Maduro. Y el último es que efectivamente ocurra lo que el mundo espera. Una negociación real. Una negociación en la que la ley de amnistía
permita al régimen del dictador Maduro poder medirse realmente en las elecciones, poder volver a la libertad de Venezuela y poder tener elecciones libres y transparentes en Venezuela. Esperemos que esta última sea la que impere, que Venezuela pueda retomar su orden y su consolidación democrática. Muchísimas gracias, Raniero Casoni, por tus valiosos aportes y opiniones, y esperamos verte por aquí en una próxima entrega. Muchísimas gracias, Lenis, y feliz noche. Gracias igual. Bocana Restaurant, un espacio que lo tiene todo. Playa, comida, bebida y buen ambiente. Ven y disfruta con nosotros de un ambiente de frescura frente a la playa y una cocina exquisita al mejor precio. Estamos ubicados en la calle Abraham Núñez, número 24, Boca Chica. Bocana Restaurant, un paraíso cerca de casa, donde tu sonrisa le da sentido a nuestro día. Bueno, el tema de hoy es las opiniones tecnológicas sobre la campaña sucia que se generó en este fin de semana y transcurso de la semana. El poder que tiene un narcotraficante en la sociedad. Bueno, queremos enfocarlos viendo los números, y ahí están ahí los números, las gráficas ustedes pueden ver. Señores, más de 45 mil tweets, que esto generó un valor, si lo valemos, lo cuantificamos económicamente, supera los $300,000. ¿Cómo ese tipo de campaña veremos más a menudo en República Dominicana? Pero el tema no es la importancia de campaña sucia o no. El tema es cómo hemos convertido a un narcotraficante en una celebridad. Cómo a una persona que tanto se le ha mencionado tiene un gran poder de influencia en las redes sociales. Y eso es lo que debemos meditar en este tema. No es el tema político, sino la trascendencia que le estamos dando a los narcotraficantes, y además de eso, exigen que le devuelvan su dinero. Esa opinión se la dejo a ustedes, y que ustedes sean el jurado. Gracias por continuar con opiniones. Recuerden nuestras redes sociales con el mismo nombre, @LenisOpiniones. Vamos a ver, doctora, qué nos trae Starling hoy en los 5 más, y así podemos comentar un poco de lo que él nos muestre. Veamos. Bienvenidos a los 5 más. El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana presentó los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2018, el indicador de corrupción más reconocido del mundo. Esta semana, en los 5 más, presentaremos los 5 países latinoamericanos con mayor percepción de corrupción en el año 2018. En el puesto número 5, México. Aunque hay un nuevo gobierno establecido, el de Andrés Manuel López Obrador, México se encuentra en la posición número 138 de los países con más altos índices de corrupción. En el cuarto lugar, Guatemala. El país se ubica en la posición 144 de 183 países, la calificación más baja de su historia. Guatemala está entre los últimos lugares del renglón latinoamericano. En el tercer puesto, Nicaragua. El índice de percepción de la corrupción otorgó a Nicaragua un puntaje bajo de solo 25 a un máximo de 100 y lo ubicó en el puesto número 152 de 183 países. En el segundo lugar, Haití. El país vecino obtuvo 20 puntos, ubicándose en el puesto 161 del índice de corrupción. Y en primer lugar, Venezuela. No es sorpresa que Venezuela esté en primera posición. El gobierno fallido de Maduro obtuvo solo 18 puntos, la peor puntuación de América Latina, ubicándolo en el puesto número 168 de 183 países. Cabe destacar que la República Dominicana se encuentra entre los países con más altos índices de corrupción, con 30 puntos sobre 100 en el lugar número 129. Hasta aquí los 5 más. Para Lenis García Opiniones, Starling Ramírez. Muchas gracias, Starling. Siempre interesantes tus contenidos en los 5 o más. ¿Qué les parece a usted esta panorámica que vemos de cómo andan las estadísticas de corrupción a nivel internacional
y obviamente el espacio que ocupa la República Dominicana en esto. Bueno, yo creo que bastante alto quedó la República Dominicana en un índice de percepción de la corrupción, porque cuando uno hace encuestas, uno sabe que la percepción de corrupción es muy alta en el país. Y los escándalos de corrupción pues avalan entonces esa opinión pública. Creo que aquí falta demasiado por hacer en el campo de la corrupción. Y realmente no se toman las medidas contundentes. Es complejo el problema. Aquí están, o sea, es que hay corrupción en el sistema de justicia, en el Estado en general, en los gobiernos centrales y municipales, en la policía, en los militares. O sea, aquí hay un sistema de corrupción que permea todo el Estado. Entonces, a mí me preocupa que muchas veces cuando hablamos de corrupción, y eso tiene un porqué, pero siempre se excluye la corrupción privada, que también eso es una mecánica. Entonces la privada incentiva a la pública y viceversa. Lo que pasa es que si el Estado está infectado de corrupción, el sector privado también tiene que entrar en ese juego. Yo no estoy diciendo que es que corrompen al sector privado, sino que hay un acomodamiento. Claro, o sea, es un círculo. El sector privado, entonces, pues simplemente actúa en función de lo que es la lógica del Estado. Solo el Estado puede obligar al sector privado a no ser corrupto. Y como el Estado no se impone sus reglas de no corrupción, le es muy difícil imponérselo entonces al sector privado. Entonces hay un acomodamiento en ese sentido de corrupción, y la de corrupción es muy diversa, porque uno a veces nada más escucha corrupción con los grandes sobornos o como algún robo así público de tierra o algo así, pero la corrupción tiene muchas manifestaciones. Que cuando a ti, por ejemplo, te para un policía que tú estás manejando y tú no has hecho nada y quiere que tú le des una propina, o tú asumes que tú para salir de lo que por qué te pararon le das una propina para irte rápido si tú no has hecho nada, o si has hecho algo y con la propina tú vas a resolver el problema, o sea, con el soborno de que te dejen ir. Tú ibas manejando borracha o tú no sé qué cosa, o sea, te fuiste en una luz roja. Entonces, realmente todo eso es corrupción. Aquí, por ejemplo, hay una mina de oro que el gobierno no ha podido explotar por la corrupción. ¿Cuál es la mina de oro? Multas de tráfico. Eso generaría aquí una cantidad de dinero y reduciría los accidentes de tránsito y, por tanto, tendría un impacto a nivel de salud y de la calidad de vida de la población. Aquí hay mucha gente joven que queda lisiada para el resto de su vida por un accidente en un motor o lo que sea. Si aquí hubiera un sistema policial y de orden público eficiente y honesto, las multas por tráfico generarían cantidad de dinero, pero no se puede, porque todo el mundo sabe que pagarle una multa a un policía o que un policía te ponga una multa cuando corresponde, no cuando le da la gana, es un riesgo. Eso es así. Y ahora y a propósito que hablamos del tema de corrupción en los 5 o más, ¿podría ser uno de los temas punteros en la campaña electoral del 2020? ¿Y cómo puede incidir en los resultados, por ejemplo, de los partidos tradicionales, que son los que han tenido la oportunidad de gobernar y de, lamentablemente, ser señalados con el proceso más reciente que estamos todavía en expectativa de qué pasa, como es el caso de Odebrecht? Mira, si la corrupción va a tener un impacto electoral, ya ese factor está registrado en el electorado, porque aquí el momento álgido de la corrupción fue durante el tema de Odebrecht y la Marcha Verde. O sea, eso tuvo un impacto en la psiquis política dominicana. El PLD perdió en esa contienda el discurso de ser el partido que no era corrupto, del partido que era eficiente. O sea, ya el PLD perdió ese discurso después del escándalo de Odebrecht y algunos más que, aunque no han tenido la dimensión internacional de Odebrecht, pero que más o menos surgieron al mismo tiempo, o un poco antes o después. Entonces, realmente el impacto electoral que pueda tener la corrupción ya está registrado en el electorado. Tiende a afectar más los sectores medios, por eso, por ejemplo, Marcha Verde movilizó más
las capas medias, porque son segmentos, digamos, con mayor nivel educativo, que le prestan más atención a la necesidad de tener un Estado más eficiente. O sea que yo creo que por ahí ya el impacto se dio. Pero la corrupción tiene un mayor impacto electoral o político en épocas de crisis económica. Porque cuando no hay crisis económica, mucha gente aspira a ser beneficiaria de ese sistema. La República Dominicana históricamente, digamos, en el post-trujillismo, porque en la era de Trujillo, el único ladrón que podía ser ladrón era Trujillo y sus allegados, a quien él le permitía ser ladrones. Nadie más podía ser ladrón. O sea, si el que se hacía parte de ese anillo. Si tú robabas, te podían liquidar ahí mismo. Entonces, nosotros pasamos de una dictadura donde había un ladrón que autorizaba a otros. Un ladrón autorizado, oficial. Un ladrón, pero que te autorizaba a unos pocos más ser ladrones, pero solamente ellos. Porque cuando aquí alaban a Trujillo y quieren el orden de Trujillo, recuerden, era una época donde había una oligarquía de la corrupción, en donde habían unos poquitos ladrones y el resto tenía que callarse la boca. Ahora por lo menos la gente habla y dice que son corruptos y se desahoga hablando. En aquella época ni se podía uno desahogar diciendo que el gobierno era corrupto. O sea, les recuerdo eso a la gente que vive hablando de que volvamos al trujillato. Entonces, luego, después viene un momento de mucha crisis a principios de los años 60. Luego con Balaguer, en el 66, aquí se instaura un sistema de corrupción y clientelismo que nadie ha transformado al día de hoy. Lo único que ha hecho es crecer. Y es natural que creciera porque la sociedad de 1966 o de 1970 no es la sociedad de hoy. Los 3 millones de habitantes no son los 10 de hoy. La aspiración de movilidad social del año 66 o 70 o 75 hasta los 80 no es la aspiración de movilidad social que hay hoy en día en la sociedad dominicana. Entonces, ese sistema de corrupción y clientelar se ha ampliado, pero es natural que se ampliara porque la sociedad ha crecido, porque las expectativas de mejoría social y de movilidad social han crecido y porque el Estado, o sea, entrar al Estado es un mecanismo, y entrar a los partidos por ende, es un mecanismo para tú acceder a bienes públicos. Entonces, ese sistema que instaura Balaguer en el año 66, a partir del año 66, se mantiene intacto en este país. Y ni el PRD... A pesar de los esfuerzos que se han hecho en materia legislativa para combatir la corrupción, pero más que eso, para buscar o dinamizar la transparencia a nivel del Estado. Vamos a seguir hablando de este tema cuando regresemos de esta próxima pausa. Manténgase en sintonía con nosotros. Bocana Restaurant, un espacio que lo tiene todo. Playa, comida, bebida y buen ambiente. Ven y disfruta con nosotros de un ambiente de frescura frente a la playa y una cocina exquisita al mejor precio. Estamos ubicados en la calle Abraham Núñez, número 24, Boca Chica. Bocana Restaurant, un paraíso cerca de casa, donde tu sonrisa le da sentido a nuestro día. Seguimos con más en Opiniones y hablamos de temas sumamente interesantes sobre la agenda política nacional y temas también de interés, como el caso de la corrupción presentada en los 5 o más. Hablábamos al inicio y mencionamos en varias ocasiones el hecho de la posibilidad que en caso de que no se reelija, usted decía en un momento, de que no se modifique la Constitución, ¿hay posibilidades en este escenario de que se pueda modificar la Constitución? O me voy más allá, ¿hay interés de modificar la Constitución para una eventual reelección? Bueno, yo sé lo mismo que tú sabes, digamos. O sea, yo no sé. Uno solamente va leyendo los actores políticos. Indiscutiblemente que hay legisladores de la corriente de Danilo Medina que han expresado interés en modificar la Constitución. Entonces, vámonos por ahí. Cualquier cosa más que yo diga es pura especulación mía, porque yo no tengo la evidencia. Ahora, ¿qué puedo decir?
que en la medida que pase el tiempo, la opción de una modificación constitucional y una repostulación del presidente Medina aumentan. ¿Y por qué? Porque este es el escenario que tiene el presidente Medina. Una, decir el partido que haga sus primarias y que gane el que gane. Yo no intervengo. Si es así, Leonel Fernández va a ganar, porque Leonel Fernández tiene más fuerza que cualquiera de los otros, que no ha podido crecer nadie. Ok, esa es una posibilidad. Que, dado la tensión que se ha dado entre ellos dos por mucho tiempo, en este momento uno lo ve difícil. Pero bueno, esa es una posibilidad. La otra posibilidad que tiene Danilo Medina es impulsar, promover y que su gente promueva una reforma constitucional para él repostularse. La otra posibilidad que él tiene es decir, ok, yo no voy, vamos a hacer primarias y yo voy a apoyar a alguien que se enfrente a Leonel Fernández. Eso supone una gran inversión de tiempo, de dinero, porque hay que levantar a alguien. Hay que levantar a alguien en poco tiempo. O sea, claro, lo puede hacer, pero eso requiere de un trabajo. Además, requiere de escoger, cómo escogería Danilo Medina quién va a ser su sucesor. No, y en 4 meses, porque sería para el mes de julio. Sí, pero que ahí hay varios compitiendo. Entonces, ¿cómo se escoge a fulano en vez de al otro o del otro? Entonces, eso, ahora mismo aquí no hay un mecanismo claro para que él diga, yo voy a escoger a fulano, que es el que más se ha proyectado, que es el que está dando segundo, que es el que no sé qué, entonces yo me voy por ahí. Entonces, como están todos en el suelo en términos de porcentaje, ahí escoger uno y levantar ese uno o esa uno no es fácil. Entonces, mientras más transcurre el tiempo, más se van cerrando esas opciones, porque hay menos tiempo para crear cosas nuevas. Entonces, por eso es que yo diría que mientras más pasa el tiempo, menos viable es que Danilo Medina pueda apoyar una candidatura que se oponga a Leonel Fernández, de las que han manifestado su interés de ser candidatos presidenciales. Hay unos puntos o propuestas que pululan en la agenda local. Una de ellas es la posibilidad de unificar los dos procesos electorales del 2020. Tenemos primero las primarias, las elecciones congresuales y municipales en el mes de febrero y en alrededor de menos de 2 meses, entonces la presidencial. ¿Usted estaría de acuerdo con esta posición de que se modifiquen? Y de hecho la Junta ya gritó que le faltan 1.500 millones para las primarias, y si eso es para la primaria y tenemos en el 2020 a ley de meses también 2 procesos con mayor connotación a nivel nacional, ¿qué pudiera pasar? Bueno, yo desde el año 1994, cuando hicieron la reforma constitucional que separaron las elecciones a 2 años, he sido opositora de la separación de elecciones. Este es un país pequeño, con pocos recursos, que puede perfectamente tener elecciones conjuntas. Y el argumento principal que se ha enarbolado en contra de las elecciones conjuntas es el arrastre. Pero ¿qué sucede? Que cuando las elecciones estaban separadas a 2 años, hubo arrastre en todas, excepto en el 98, porque en ese año murió Peña Gómez y eso benefició al PRD que estaba en la oposición. Fuera de ese episodio del 98, en todas las demás ganó las elecciones legislativas y municipales el partido que estaba en el poder. En el 2002 la ganó el PRD que estaba en el poder. En el 2006 la ganó el PLD que estaba en el poder. En el 2010 la ganó el PLD que estaba en el poder. Y esas fueron las elecciones separadas a 2 años. Entonces, el argumento fundamental de que si se separan no hay arrastre es totalmente falso, empíricamente verificado. Entonces, yo soy de opinión que ese disparate que hicieron en esa constitución de que elecciones municipales en febrero y la legislativa y presidencial en mayo, todo eso son disparates que se inventan aquí.
Porque cualquier racionalidad política indica eso. Y más, en un sistema corrupto y clientelar, como es el Estado Dominicano en todos sus niveles, pero no es en la presidencia nada más. Vayan a los municipios y a los distritos municipales, que también ahí es corrupción. Entonces, y clientelismo. ¿Cuántas personas no hay en nómina de los municipios? 3,000 pesos por aquí, 2,000 pesos por allí, 4,000 pesos por acá. Muchísima gente empleada para que barra, no sé, el frente de su casa. Entonces, y lo barren así. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú descentralizas, cuando tú separas las elecciones bajo el argumento de la descentralización, de que la gente conozca mejor los candidatos de su municipio, de la no sé cuánto, tú no estás descentralizando nada, porque el sistema no te permite descentralizar, porque es tan corrupto y clientelar que lo que tú haces cuando descentralizas es multiplicar incluso más esos problemas. Lamentablemente. Entonces, yo soy partidaria de las elecciones unificadas. Una vez, todo el mundo electo, si hubo arrastre, lo va a ver como quiera, la separen o no la separen. Entonces, esa es mi posición. He tenido en contra a mucha gente en esa opinión, incluidos muchos de mis colegas que creen, mis colegas politólogos y sociólogos, que creen que hay que separar las elecciones y te argumentan. Y yo siempre les he dicho, miren los resultados. Miren los resultados. También se busca ahora eliminar el tema del arrastre de diputados, senadores. Yo estoy de acuerdo con eso. Para que cada quien pueda de manera directa obtener sus votos. Yo sí estoy de acuerdo con que haya un voto para senadores y un voto para diputados por la siguiente razón. Porque eso, como estamos en una situación de partido hegemónico, o sea, el sistema de partidos dominicano ha derivado en un sistema de partido hegemónico donde hay baja competencia electoral. Es muy difícil ganarle al PLD, a menos que aquí llegue una crisis económica de magnitud. Y eso lo he dicho muchas veces, muchas veces. Tendría que surgir una alternativa electoral tan y tan fabulosa y encantadora. O, si no, aquí lo que va a pasar es que cuando venga una crisis económica, es para afuera que van. Y se va a dar en ese contexto. Pero el punto, volviendo a lo que tú planteabas, como hemos llegado a un sistema de partidos donde hay un partido hegemónico que ha ganado todas las elecciones desde el 2004, si se eligen senadores separados de los diputados, quizás, no es garantizado, quizás en el Senado podría aumentar un poco la representación del segundo partido, del principal partido opositor o segunda mayoría. Y eso es saludable. Entonces yo por eso veo, no por la cuestión de que si los diputados arrastraron, eso a mí realmente no me preocupa tanto. Más bien lo veo por el estado de la situación del sistema de partidos. Por el contrapeso. Que podría, como digo, no es garantizado, porque el partido hegemónico puede arrasar en las senadurías también. Claro. No es garantizado, pero quizás podría ser que el partido de segunda mayoría cuele un poquito más de senadores de esa manera. Entonces, por eso yo creo que eso sí se podría hacer, que la gente vote por los senadores separados de los diputados. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, siempre nos quedamos con deseo de más, pero esperamos tenerla en una próxima entrega de Lenis García Opinión. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos cada semana. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta la próxima.